¿Dónde está tu SV? Preguntó la abuela al verme en Uber. Mamá se adelantó, su hermana la necesitaba más. Hubo un silencio helado, hasta que la abuela hizo algo que nos dejó a todos sin palabras. Mi nombre es Sofía Reyes y tengo 24 años. Hace 6 meses, mi madre regaló mi coche, el SV que mi abuela me había obsequiado por mi cumpleaños número 24. Le entregó las llaves a mi hermana y me dijo, Isabella lo necesita más. Tú estás soltera. Uber es más conveniente para ti. No discutí. No peleé. Simplemente vi cómo mi coche desaparecía de mi vida como si yo nunca hubiera importado. Luego llegó la fiesta del 70 cumpleaños de la abuela Elena. Llegué en un Uber. 40 miembros de la familia me vieron entrar por las puertas de ese restaurante con las manos vacías. Cuando la abuela preguntó dónde estaba mi coche, mi madre sonrió con esa misma sonrisa y repitió esas mismas palabras frente a todos. Lo que sucedió después hizo que cada persona en esa sala se diera cuenta de que nos habían subestimado gravemente, tanto a mí como a mi abuela. Al crecer, siempre fui la invisible. Mi familia no era grande, solo mis padres, mi hermana mayor Isabella y yo. Papá trabajaba como contador. Mamá se quedó en casa hasta que estuvimos en la secundaria, luego tomó un trabajo de medio tiempo en una oficina de bienes raíces. No éramos ricos, pero tampoco teníamos dificultades. Vida suburbana de clase media en todo el sentido de la palabra. Isabella era 4 años mayor que yo. Tenía el cabello rubio de mamá, los ojos verdes de mamá, la risa de mamá. La gente siempre decía que podrían ser gemelas. Yo salí al lado de papá. Cabello más oscuro, un temperamento más tranquilo, una tendencia a observar en lugar de participar. Desde el principio, Isabella fue el sol. Yo fui la sombra. Cuando éramos niñas, si Isabella quería mi juguete, mamá decía, Sofía, comparte con tu hermana. Tú eres más flexible. Si Isabella necesitaba la habitación más grande, mamá explicaba, Isabella tiene más amigos que vienen de visita. ¿Lo entiendes, verdad? Si las actividades de Isabella entraban en conflicto con las mías, ¿adivinen cuáles se cancelaban? Aprendí pronto que flexible era el código para prescindible. Para cuando cumplí 20 años, había construido mi propia vida. Trabajaba como escritora de contenido freelance, un trabajo remoto que pagaba lo suficiente para mi apartamento, mis facturas, mi independencia. Pero como no me desplazaba a una oficina, mamá nunca lo consideró un trabajo real. ¿Cuándo vas a conseguir una carrera de verdad?, preguntaba en cada cena familiar. Isabella tiene un esposo, un bebé en camino. ¿Qué tienes tú? Isabella se casó con Diego Castro a los 24, tuvo al pequeño Mateo a los 25. Vivía la vida que mamá había diseñado para ambas. Yo era el borrador que nunca se publicó. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que flexible era solo otra palabra para prescindible en mi familia. Y ese coche, mi SV de cumpleaños, se suponía que lo cambiaría todo. No lo hizo. La segunda señal llegó un año antes de la fiesta. La abuela Elena había estado viviendo sola desde que el abuelo falleció. Tenía 70 años entonces, lúcida como siempre, pero la familia se preocupaba. Alguien sugirió la idea de que se mudara más cerca de nosotros. Mamá tomó el control de inmediato. Convocó una reunión familiar, lo que significaba ella, papá, Isabella y Diego sentados alrededor de la mesa del comedor de mis padres. Me enteré 3 días después, cuando ya se habían tomado todas las decisiones. Hablamos de la abuela, mencionó mamá casualmente por teléfono. Isabella va a visitarla 2 veces al mes. Diego se encargará de cualquier reparación en su casa. Esperé mi tarea. Nunca llegó. ¿Y yo qué?, pregunté finalmente. Trabajo desde casa. ¿Podría ayudar con? Oh, cariño, estás tan ocupada con esa cosita de tu computadora. La voz de mamá goteaba desdén. Deja que Isabella se encargue. Ella es mejor con la gente de todos modos. Mejor con la gente, claro. Lo que mamá no sabía era que yo había estado haciendo videollamadas con la abuela todos los domingos durante 2 años. Mientras que las visitas de 2 veces al mes de Isabella duraban 30 minutos como máximo.
La abuela y yo hablábamos durante horas sobre el abuelo, sobre su jardín, sobre los libros que estaba leyendo. Una vez, durante una de nuestras llamadas, dijo algo que no entendí en ese momento. Me recuerdas tanto a tu abuelo, Sofía. Su voz era suave, pensativa. Silenciosa, pero lo ves todo. Me reí. No debería haberlo hecho, porque la abuela también lo veía todo. Cada llamada telefónica donde mamá me interrumpía. Cada festividad donde la familia de Isabella era el centro de atención. Cada pequeña crueldad disfrazada de practicidad. Ella estaba observando, esperando, y era la única persona en mi familia a la que yo había subestimado por completo. Mi cumpleaños número 24 se suponía que sería olvidable. Había dejado de esperar mucho de mi familia, una tarjeta, tal vez una cena si mamá se sentía generosa. La vara estaba por los suelos y de alguna manera todavía encontraban formas de tropezar con ella. Pero ese año fue diferente. Mamá llamó una semana antes. Ven a casa el sábado. Tenemos algo para ti. Casi no voy. Casi invento una excusa sobre plazos de trabajo. Pero algo en su voz, una calidez inusual, me dio curiosidad. Toda la familia estaba allí cuando llegué. Mamá, papá, Isabella con Diego y el bebé Mateo. Y en la entrada, envuelto en un lazo rojo gigante, había un Honda CR-V azul marino. Dejé de respirar. Feliz cumpleaños, Sofía. Mamá me entregó las llaves, sonriendo como si hubiera inventado la generosidad. Queríamos que tuvieras un transporte fiable. Recuerdo que mis manos temblaban mientras tomaba esas llaves. Isabella había recibido su primer coche a los 22, justo después de graduarse. Yo tenía 24 y llevaba años tomando autobuses y Ubers. Había dejado de esperar equidad. Había dejado de esperar nada. Pero ahí estaba, la prueba de que tal vez yo importaba. La abuela Elena estaba de pie junto al garaje, observando. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. No su sonrisa habitual, algo más profundo, cómplice. Tu abuela quería que tuvieras un coche, añadió mamá, casi como una ocurrencia tardía. Pensó que ya era hora. No capté el significado entonces. Debería haberlo hecho. Ese coche no era solo transporte. Era la primera vez en 24 años que me sentía visible, reconocida, como si existiera en esta familia más allá de ser la sombra de Isabella. Lo conduje a todas partes durante 10 meses. Creé recuerdos en ese coche, lo hice mío. Luego, el coche de Isabella se averió, y todo cambió. 3 semanas antes del 70 cumpleaños de la abuela, conduje a casa de mis padres para la cena del domingo. La minivan de Isabella estaba en la entrada como de costumbre. Pero en el garaje, en el lugar donde normalmente estaba el viejo sedán de papá, vi algo que me revolvió el estómago. Mi SUV, azul marino, con el lazo rojo ya desaparecido, pero inconfundible. Con el asiento de coche de Mateo atado en la parte de atrás. Encontré a mamá en la cocina, revolviendo algo que olía a su típico asado. Mamá, ¿por qué está mi coche en tu garaje? No levantó la vista. Oh, Isabella necesitaba tomarlo prestado. Su minivan está en el taller. ¿Tomarlo prestado? Solo por unos días, cariño. Su mecánico dijo que podría tardar una semana. Quería discutir. Quería preguntar por qué nadie me llamó primero, pero Isabella entró con Mateo en la cadera, y el momento se disolvió en conversaciones de bebé y preparativos para la cena. Pasó una semana, sin coche. 2 semanas, todavía nada. Le envié un mensaje a Isabella. Hola, ¿alguna novedad sobre tu minivan? Necesito mi coche de vuelta pronto. Su respuesta llegó horas después, el mecánico dice que otra semana. Gracias por entender. Llamé a mamá. ¿Cuándo voy a recuperar mi coche? Ay, Sofía, no seas difícil. Su tono cambió, más frío ahora. Isabella tiene un hijo. Necesita un transporte fiable. Tú trabajas desde casa. Puedes usar Uber. Ese no es el punto. Es mi coche. Es un coche, Sofía. No seas tan materialista.
Suspiró profundamente. Tu hermana lo necesita más. Estás soltera, eres flexible. ¿Entiendes? Ahí estaba de nuevo. Flexible. Mamá, yo no estuve de acuerdo con. Hablaremos de esto más tarde. Colgó. Me quedé mirando mi teléfono, la ira y la incredulidad luchando por el dominio. Esto ya no era un préstamo. Era un robo con una sonrisa. Llamé a Isabella directamente al día siguiente. Isa, necesito hablar sobre el coche. ¿Qué pasa con él? Sonaba distraída. Mateo lloraba en algún lugar de fondo. Han pasado 2 semanas. Lo necesito de vuelta. Silencio. Mamá dijo que podía usarlo. Pensé que estabas de acuerdo. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo. Bueno, hizo una pausa. Quiero decir, realmente no lo necesitas, ¿verdad? Trabajas desde casa. Apreté mi teléfono con tanta fuerza que pensé que la pantalla podría romperse. Isabella, ese no es el punto. Es mío. Deberían haberme preguntado. Mira, Sofía, tengo un hijo de 3 años. ¿Sabes lo difícil que es llevarlo a la guardería, a las citas con el médico? Sé que tu vida es difícil. Eso no significa que puedas tomar mis cosas. No estoy tomando nada, su voz se volvió aguda. Estás siendo dramática. ¿Es solo un coche? Entonces devuélvelo. Más silencio. Mamá dijo que podríamos arreglarlo en la fiesta de la abuela. Hablaremos entonces, ¿de acuerdo? Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en mi apartamento, mirando la aplicación de Uber en mi teléfono, y me di cuenta de algo que me oprimió el pecho. Si me quedaba en silencio ahora, esto sucedería una y otra vez. Cada vez que Isabella necesitara algo, mamá ofrecería mis recursos, mi tiempo, mi espacio, mi vida. Sería flexible para siempre. Decidí que hablaría con mamá en la fiesta de la abuela, en privado, con calma, como adultas. Le explicaría cómo me sentía, establecería un límite, recuperaría mi coche. No quería una guerra. Solo quería respeto. Pero mamá, como aprendería, tenía otros planes, planes muy públicos. El día del 70 cumpleaños de la abuela Elena llegó con un clima otoñal perfecto. El Rosewood era uno de esos restaurantes que susurraban dinero, manteles blancos, candelabros de cristal, camareros que se movían como fantasmas. Mamá había reservado el comedor privado para 40 invitados, familia extendida, primos que no había visto en años, tíos y tías que todavía pellizcaban mejillas y preguntaban por novios. Tomé un Uber. El conductor me dejó en la entrada, me alisé el vestido esmeralda, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando lo vi. Mi SUV, azul marino, estacionado a 3 lugares de la entrada, con una pegatina de bebé a bordo, que nunca había comprado pegada en la ventana trasera. Isabella y Diego acababan de salir. Mateo se retorcía en los brazos de Diego, quejándose de su pequeño moño. Isabella me vio y saludó como si nada estuviera mal. Sofía, te ves genial. ¿Viniste en Uber? Forcé una sonrisa que se sintió como vidrio roto. Conveniente, ¿verdad?, logré decir. Muy conveniente. No captó el filo en mi voz. O tal vez simplemente no le importó. Deberíamos entrar. Mamá ha estado estresada por el plano de asientos toda la mañana. Diego me asintió, un breve reconocimiento incómodo, y se dirigieron adentro. Los quejidos de Mateo resonaron en el concreto del estacionamiento. Me quedé allí un momento, mirando mi coche. El coche en el que había creado recuerdos. El coche que significaba que yo existía en esta familia. Ahora decorado con la pegatina de otra persona, el asiento de coche de otra persona, la vida de otra persona. Entré a ese restaurante sabiendo que tendría que decir algo. Confrontar a mamá en silencio. Resolver esto. No sabía que mamá ya había estado hablando con todos. El comedor privado bullía de conversaciones y tintineo de copas. La abuela Elena estaba sentada a la cabeza de la larga mesa rectangular, elegante en azul marino, con su cabello plateado recogido.
A los 70, todavía tenía la postura de una bailarina y ojos que no se perdían nada. Encontré mi asiento, predeciblemente, en el extremo más alejado, cerca de los primos que apenas conocía. La primera hora pasó entre charlas triviales y aperitivos. El tío Roberto hizo un brindis. La tía Patricia compartió historias de la infancia sobre la abuela que hicieron reír a todos. Luego, durante el plato principal, la abuela me miró directamente. Sofía, cariño. Su voz cortó la charla. Noté que llegaste sola. ¿Dónde está ese hermoso coche que te regalamos por tu cumpleaños? 40 cabezas se giraron hacia mí. Antes de que pudiera abrir la boca, la voz de mamá resonó desde el otro lado de la mesa. Oh, Sofía se lo dio a Isabella. Sonrió radiante, como si estuviera anunciando una donación de caridad. Isabella tiene al pequeño Mateo, ya saben. Necesitaba un transporte fiable para el bebé. Se volvió hacia los parientes cercanos, su sonrisa se ensanchó. Sofía es tan comprensiva. Sabe que su hermana lo necesita más. Estamos muy orgullosos de lo generosa que se ha vuelto. Murmullos de aprobación recorrieron la sala. ¡Qué dulce! ¡Qué buena hermana! La familia ayuda a la familia. Me quedé helada, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca. Mamá acababa de reescribir la historia frente a todos. Yo no di nada. Fui robada en cámara lenta. Los ojos de la abuela no se habían apartado de mi cara. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Lo regalaste, Sofía? Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. ¿O te lo quitaron? Los murmullos cesaron. La sonrisa de mamá vaciló por un instante, y sentí que toda la sala cambiaba. Mamá, Linda, se rió nerviosamente. ¿Qué pregunta? Por supuesto, Sofía lo dio voluntariamente. No es una niña. La abuela no se rió. Dejó su tenedor con una precisión deliberada. Le estoy preguntando a Sofía, no a ti, Linda. Toda conversación secundaria murió. 40 pares de ojos rebotaban entre mi abuela y yo como espectadores en un partido de tenis. Tragué saliva. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Yo, comencé, luego me detuve. Miré la mirada de advertencia de mamá, la expresión congelada de Isabella, la mirada firme de la abuela. Nadie me preguntó, dije finalmente. Me dijeron que Isabella lo tomaría prestado por una semana. Eso fue hace 3 semanas. ¿3 semanas?, repitió la abuela. Intenté recuperarlo, mi voz se fortaleció. Mamá dijo que Isabella lo necesitaba más porque tiene una familia. Porque estoy soltera. Hice una pausa. Porque soy flexible. La sala se había quedado en completo silencio. Mamá se levantó, su silla raspando contra el suelo de madera. Este es un pequeño asunto familiar, todos. Nada de qué preocuparse. ¿Pequeño? La voz de la abuela cortó como el hielo. Un coche que vale $30.000 es un asunto pequeño. Alguien jadeó. Creo que fue la tía Patricia. El rostro de Linda perdió todo su color. Madre, ¿podemos discutir esto en privado, por favor? Tú lo hiciste público, Linda. Los ojos de la abuela nunca vacilaron. Anunciaste a toda esta sala que Sofía regaló su coche. Si eso es una mentira, debería ser corregido en la misma sala. Miré a la abuela. La miré de verdad por primera vez esa noche. Esta no era la dulce anciana que horneaba galletas y contaba historias de la guerra. Esta era otra persona, alguien que había estado observando, esperando, y su momento había llegado. La abuela se giró para enfrentar a mi madre por completo. Sus movimientos eran pausados, controlados. Linda, déjame preguntarte algo. Juntó las manos sobre la mesa. ¿Recuerdas haber venido a verme el año pasado, antes del cumpleaños de Sofía? La mandíbula de mamá se tensó. Madre, este no es el momento. ¿Recuerdas lo que me pediste? Silencio. El tío Roberto se movió incómodamente en su asiento.
La tía Patricia se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Me pediste dinero, continuó la abuela, su voz llegando a cada rincón de la sala. Del fideicomiso familiar. Dijiste que querías comprarle un coche a Sofía para su cumpleaños número 24. Un regalo apropiado, dijiste, para demostrarle que importaba. Mi aliento se atascó en mi garganta. El rostro de mamá había pasado de pálido a casi gris. Dijiste, y lo recuerdo claramente, Linda. Dijiste que querías hacer algo especial por tu hija menor porque sabías que a menudo se sentía ignorada. Los ojos de la abuela se endurecieron. Esas fueron tus palabras exactas. Susurros estallaron alrededor de la mesa. Vi a mis primos intercambiando miradas confusas. Diego miraba su plato como si deseara poder desaparecer en él. Así que dime, la abuela se inclinó ligeramente. ¿Qué me prometiste a cambio de ese dinero? Madre, por favor. ¿Qué prometiste? Los labios de mamá se apretaron en una delgada línea. Miró alrededor de la sala a sus hermanos, a sus sobrinas y sobrinos, a los 40 testigos de su desmoronamiento, y no dijo nada. La tía Patricia habló en voz baja. Linda, ¿de qué está hablando? Vi a mi madre luchar. Por primera vez en mi vida, la vi sin su armadura de confianza y control. Y me di cuenta de que el coche no era solo un regalo de mis padres. Nunca lo había sido. Les diré lo que prometió. La voz de la abuela era firme como el acero. Prometió que ese coche le pertenecería a Sofía. Solo a Sofía. Firmó un papel diciéndolo. La sala estalló en murmullos. El rostro de mamá se contorsionó. Ese papel era solo. Era una formalidad para los registros del fideicomiso. El título de ese coche, interrumpió la abuela, está a mi nombre. No al tuyo, Linda. No al de Sofía. Al mío, porque yo lo pagué. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Qué? La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. La abuela me miró y su expresión se suavizó por un momento. Quería darte algo significativo, cariño. Pero sé cómo opera tu madre. Volvió su mirada a Linda. Así que mantuve el título a mi nombre, e hice que tu madre firmara un acuerdo que establecía que el coche era exclusivamente para ti. Isabella se levantó de repente, su silla casi volcándose. Espera, abuela. Yo no sabía nada de esto. Mamá me dijo que Sofía estaba de acuerdo con... ¿Le preguntaste? La pregunta de la abuela atravesó la protesta de Isabella como una cuchilla. ¿Llamaste a tu hermana y le preguntaste si podías tener su coche? La boca de Isabella se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Yo. Mamá dijo. No preguntaste. La abuela asintió lentamente. Asumiste. Tomaste. Justo como te enseñaron. Diego agarró el brazo de Isabella, tratando de hacer que se sentara de nuevo. Ella se resistió por un momento, luego se desplomó. Me quedé allí, viendo cómo la narrativa cuidadosamente construida de mi familia se derrumbaba en tiempo real. La abuela lo había sabido. Se había preparado. Había esperado. Y todavía no había terminado. Roberto, llamó a mi tío. ¿Trajiste lo que te pedí? Mi corazón se detuvo. Mamá se movió rápido. Antes de que el tío Roberto pudiera responder, se alejó de su silla, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. Todos, por favor, no exageremos esto. Su voz había cambiado, ahora suave, razonable. Este es un desacuerdo familiar sobre un coche. Eso es todo. Se volvió para dirigirse a la mesa en general, haciendo contacto visual con tías, tíos, primos. Sofía trabaja desde casa. No necesita desplazarse. Isabella tiene un niño pequeño que necesita ir a la guardería, a los médicos, a... Linda. La voz de la abuela fue una advertencia. Mamá la ignoró. Tomé una decisión práctica para mi familia. Isabella tiene responsabilidades. Sofía es joven, soltera, flexible. Puede adaptarse.
Eso es lo que hace la familia. Algunas cabezas asintieron. Vi a mi tía Carolina susurrarle algo a su esposo. Y francamente, continuó mamá, ganando confianza, no creo que necesitemos airear asuntos privados frente a todos. Esto es entre mis hijas y yo. Diego finalmente habló, su voz vacilante, pero de apoyo. Estoy de acuerdo. Esto parece algo que podría discutirse más tarde. ¿Más tarde? La abuela se rió. Un sonido corto y agudo. Linda ha estado discutiéndolo más tarde, durante 3 semanas mientras conduce un coche que no le pertenece a su hija. Madre, por favor. La calma de mamá se estaba resquebrajando. Te estás poniendo en ridículo. La sala se heló. La abuela se levantó lentamente de su asiento. A los 70, todavía se mantenía erguida, con los hombros hacia atrás y la barbilla en alto. ¿Me estoy poniendo en ridículo? Repitió cada palabra distintamente. Le robaste a tu propia hija y lo anunciaste como generosidad. ¿Y yo soy la que se pone en ridículo? Nadie se movió. Vi la mano de la tía Patricia cubrirse la boca. El tío Roberto ya estaba buscando algo debajo de la mesa. Mamá había calculado muy mal. La compostura de mamá finalmente se rompió. ¿Sabes qué? Se giró hacia mí, señalándome con el dedo. Esto es tu culpa, Sofía. Siempre haces esto. Me estremecí. Te sientas ahí, callada como un ratón, y luego te sorprendes cuando las cosas no salen como quieres. Su voz se elevó. Nunca hablas. Nunca participas. Solo te amurras en los rincones y esperas que todos lean tu mente. Linda, papá intentó intervenir. No, Ricardo. Alguien tiene que decirlo. Los ojos de mamá estaban desorbitados. Isabella ha estado llevando a esta familia. Tiene un esposo, un hijo, responsabilidades reales. Sofía se sienta en casa tecleando en su computadora y lo llama una carrera. Las palabras golpearon como puñetazos. Tu hermana se sacrifica todos los días por su familia. ¿Qué sacrificas tú, Sofía? Nada. No das nada. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Pero me negué a dejarlas caer. No aquí. No frente a todos. Las hermanas se ayudan mutuamente, la voz de mamá goteaba ira justiciera. Isabella necesitaba ese coche. Una buena hermana, una hermana de verdad, lo habría ofrecido sin que se lo pidieran. Lo habría hecho, me oí decir, si alguien me lo hubiera pedido. No te hagas la víctima. No te queda bien. Isabella estaba sentada, congelada, mirando el mantel. Diego la rodeaba con el brazo, pero parecía que quería estar en cualquier otro lugar. Estaba a punto de levantarme, a punto de salir y no volver a mirar atrás. Entonces, otra voz cortó la tensión. Ya es suficiente, Linda. La tía Patricia estaba de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Yo sufrí este mismo tratamiento cuando éramos niñas. No voy a ver cómo se lo haces a tu hija. La cabeza de mamá se giró bruscamente hacia su hermana. Patricia, mantente fuera de esto. No. La voz de Patricia era firme. Esta vez no. La tía Patricia caminó alrededor de la mesa hacia mi madre. Yo era la flexible en nuestra casa, Linda, ¿recuerdas? Su voz era firme pero cargaba décadas de peso. Tú tenías la habitación más grande, la ropa más nueva, el toque de queda más tardío. Y cada vez que me quejaba, mamá y papá decían que debía ser más comprensiva. La mandíbula de mamá se apretó. Eso no tiene nada que ver con... ¿Tiene todo que ver con esto? Patricia se detuvo junto a la silla de la abuela. Pasé años en terapia aprendiendo que lo que me pasó no era normal. Y ahora te estoy viendo hacer exactamente lo mismo a Sofía. La sala estaba en silencio sepulcral. No está siendo egoísta por querer su coche de vuelta. Los ojos de Patricia recorrieron la mesa. No está siendo difícil. Está siendo una persona con límites básicos. Isabella finalmente levantó la vista. Tía Patricia, de verdad no lo sabía.
Entonces deberías haber preguntado, Patricia no se ablandó. Ese es todo el punto. Deberías haber preguntado. Sentí que algo se movía en mi pecho. Por primera vez en mi vida, alguien en mi familia me estaba defendiendo. Alguien entendía. La abuela colocó una mano en el brazo de Patricia, un gesto suave y de aprobación. Esto ya no se trata de un coche, dijo la abuela. Se trata de si nuestra familia trata a todos sus miembros con respeto, o solo a los que lo exigen más fuerte. Me miró entonces, y vi algo en sus ojos que nunca antes había notado. Orgullo. Roberto, dijo de nuevo. ¿La carpeta? Esta vez, nadie interrumpió. El tío Roberto buscó debajo de la mesa y sacó un sobremanila. Mamá observaba el sobre como si fuera un arma cargada. Y, en cierto modo, lo era. Bien, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez has estado en una situación en la que tu familia hablaba de ti como si no estuvieras en la habitación, donde tomaban decisiones por ti y esperaban que simplemente lo aceptaras, quiero saber de ti. Deja un comentario abajo. ¿Habrías hablado en este punto o habrías esperado como yo? Además, si estás disfrutando de esta historia, pulsa el botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Ahora, volvamos a lo que pasó después, porque créeme, la abuela no había terminado. El tío Roberto se levantó y cruzó al lado de la abuela en la mesa. El sobremanila parecía ordinario, solo papel beige y un broche de metal. Pero por la forma en que mamá lo miraba, pensarías que contenía códigos nucleares. Madre. La voz de mamá había perdido su filo, reemplazada por algo cercano a la súplica. Sea lo que sea que vayas a hacer, por favor. No aquí. No frente a todos. La abuela tomó el sobre de las manos de Roberto. Tuviste todas las oportunidades para manejar esto en privado, Linda. Abrió el broche lenta y deliberadamente. 3 semanas. Podrías haber devuelto el coche, disculparte, arreglarlo. Iba a. En cambio, anunciaste a 40 personas que Sofía regaló su regalo de cumpleaños. La abuela sacó una pila de papeles. Convertiste un robo en una historia sobre la generosidad de tu hija. Extendió los documentos sobre el mantel blanco. Así que la verdad se dirá en la misma sala, ante la misma audiencia. Estiré el cuello para ver lo que había puesto. Papeles de aspecto oficial, algo con un logo que reconocí. El de MV. Roberto, por favor, lee el primer documento en voz alta. El tío Roberto tomó el primer papel, se ajustó las gafas de leer y carraspeó. Registro de vehículo, Estado de California. Hizo una pausa, encontrando la línea relevante. Propietaria registrada, Elena Morales. Jadeos recorrieron la sala. ¿Eso? Eso es solo por conveniencia, tartamudeó mamá. Por motivos fiscales. Todo el mundo lo hace. Ah, sí. La ceja de la abuela se alzó. Roberto, continúa. Se volvió al siguiente documento. Esto parece ser algún tipo de acuerdo. Lo escaneó rápidamente, su expresión cambiando de confusión a comprensión y a algo parecido a una sombría satisfacción. Léelo, instruyó la abuela. Todo. Cada palabra. Las manos de mamá temblaban, y finalmente entendí lo que estaba a punto de suceder. La voz del tío Roberto se extendió por la silenciosa sala. Contrato de desembolso del fideicomiso familiar, con fecha del 15 de marzo del año pasado. Hizo una pausa y luego continuó leyendo. Yo, Linda Reyes, por la presente reconozco la recepción de $28.000 del fideicomiso familiar Morales. ¿Alguien susurró, 28.000? Roberto siguió adelante. Estos fondos están designados para la compra de un vehículo como regalo de cumpleaños para mi hija, Sofía Reyes. Levantó la vista brevemente, luego volvió al documento. Confirmo que este vehículo será registrado a nombre de Elena Morales, pero servirá como propiedad exclusiva de Sofía Reyes para su uso personal. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Además, continuó Roberto, acepto que este vehículo no puede ser transferido, vendido,
prestado o entregado de otra manera a ningún otro miembro de la familia sin el consentimiento explícito por escrito de Sofía Reyes. Bajó el papel. Está firmado, Linda Reyes. Testigo. Entrecerró los ojos. Testigo, Roberto Morales. Ese soy yo. Miró a mamá. Fui testigo de esto, Linda. Lo recuerdo ahora. Me dijiste que era papeleo rutinario del fideicomiso. El rostro de mamá se había vuelto del color de la ceniza. Eso era. No pensé. Era solo una formalidad. $28.000 de mi fideicomiso, la voz de la abuela era de hielo. Dados específicamente para Sofía, con condiciones explícitas que aceptaste por escrito. La tía Carolina se inclinó hacia su esposo. ¿Firmó un acuerdo legal? Parece que sí, murmuró él. Isabella estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Diego la sostenía, pero mantenía los ojos fijos en el suelo. ¿Entienden ahora?, se dirigió la abuela a la sala. Este no era un coche familiar que Linda pudiera redistribuir a su antojo. Esta era la propiedad de Sofía, financiada por mí, protegida por un contrato. Hizo una pausa. Y Linda se lo llevó de todos modos. Hay más. La abuela le hizo un gesto a Roberto para que continuara. Sacó otra hoja. Esta, escrita a mano. La tinta ligeramente descolorida. Esto parece ser una carta personal de compromiso, Roberto la examinó de cerca. También firmada por Linda. Mamá emitió un sonido como el de un animal herido. No veo por qué. Léela, Roberto. Carraspeó y comenzó, querida madre, prometo que el coche comprado con tu regalo seguirá siendo de Sofía y solo de Sofía. Entiendo que a menudo se ha sentido ignorada en nuestra familia. Y quiero que este regalo le demuestre que ella importa. Nunca le quitaré este coche ni permitiré que nadie más lo use sin su permiso explícito. La voz de Roberto se quebró ligeramente. Estoy agradecida por tu generosidad y honraré este compromiso. ¿Tu hija, Linda? La sala estaba congelada. No podía respirar, no podía pensar. Mi madre había escrito esas palabras, había reconocido que me sentía ignorada. Había prometido hacerlo mejor, y luego había roto cada una de sus promesas. Esa carta, dijo la abuela lentamente, fue idea tuya, Linda, no mía. Quisiste poner tu compromiso por escrito para demostrarme que lo entendías. Los labios de mamá se movieron, pero no salió ningún sonido. ¿Me mentiste entonces, o simplemente olvidaste tus promesas en el momento en que se volvieron inconvenientes? La tía Patricia negó con la cabeza, disgustada. El tío Roberto dejó los papeles como si le quemaran las manos. Isabella sollozaba abiertamente ahora. Mamá, ¿cómo pudiste? Me dijiste que a Sofía no le importaba el coche. Pensé. La voz de mamá finalmente se abrió paso. Pensé que estaría bien. Ella nunca se queja. Ella nunca. Nunca tuvo que hacerlo, las palabras de la abuela cayeron como un martillazo. Ese era todo el punto. El veredicto estaba dado. Isabella se levantó abruptamente, el rímel manchando sus mejillas. Abuela, te juro que no lo sabía. Su voz era cruda, desesperada. Mamá me dijo que Sofía había dicho que sí. Dijo que Sofía pensaba que tenía más sentido que yo lo tuviera por Mateo. La abuela miró a su nieta mayor sin calidez. ¿Y lo creíste sin cuestionarlo? Sí. Llamaste a tu hermana, le enviaste un mensaje de texto, un solo mensaje preguntándole cómo se sentía. La boca de Isabella se abrió. No salió nada. No lo hiciste. La abuela asintió lentamente. Porque era más fácil no preguntar. Más fácil aceptar lo que te beneficiaba y asumir que todos los demás estaban bien. Diego intentó intervenir. Elena, seguramente podemos discutir esto en un lugar más privado. ¿Privado? La risa de la abuela era afilada como una navaja. Tu suegra anunció la generosidad de Sofía a cada persona en esta sala. Hizo una declaración pública, una falsa.
Recorrió con la mirada los 40 rostros que observaban en un silencio atónito. Esto se hizo público, así que se resolverá públicamente. Linda humilló a Sofía frente a todos. La verdad merece la misma audiencia. Varios parientes asintieron. Vi la mano de la tía Patricia alcanzar la mía debajo de la mesa, apretándola suavemente. Sofía no regaló nada, la voz de la abuela se elevó. Fue robada por su propia madre y hermana a plena luz del día, y luego culpada por estar molesta por ello. Mamá, lo siento mucho. Isabella se volvió hacia mí, las lágrimas fluyendo libremente. De verdad lo siento. Debería haber preguntado. Por primera vez esa noche, vi algo genuino en el rostro de mi hermana. No la suposición arrogante a la que me había acostumbrado, sino algo más cercano a la vergüenza. No respondí. No podía, todavía no, porque la abuela estaba buscando un último documento, y sabía que aún no habíamos terminado. La abuela se levantó de su silla. A los 70 años, de pie a la cabeza de esa larga mesa con su vestido azul marino, parecía una reina a punto de emitir un decreto real. Esto es lo que sucederá. Su voz no dejaba lugar a negociación. El coche será devuelto a Sofía esta noche, antes de que nadie salga de este restaurante. La cabeza de mamá se levantó de golpe. ¿Esta noche? Pero Isabella necesita. Isabella necesita encontrar su propio transporte, como cualquier otro adulto. La abuela se volvió hacia mi hermana. Isabella, las llaves. Ahora. Por un momento, pensé que Isabella discutiría. Su mandíbula se tensó. La mano de Diego se aferró a su hombro. Luego, metió la mano en su bolso y sacó un llavero. Mi llavero. El que tenía el pequeño amuleto de brújula de plata que había comprado en un mercadillo la semana después de recibir el coche. Caminó hacia mí, cada paso pesado. Lo siento, Sofía. Su voz era apenas un susurro. De verdad lo siento. Colocó las llaves en mi palma. El metal estaba cálido de su bolso. El peso familiar. Mis llaves. Mi coche. Mío de nuevo. Gracias, dije en voz baja. Solo 2 palabras. Era todo lo que pude manejar. La abuela asintió, satisfecha. Y Linda, se volvió hacia mi madre. Le debes una disculpa a tu hija. No por el coche, sino por la forma en que la has tratado, por hacerla invisible en su propia familia. Mamá se quedó rígida, su rostro un campo de batalla de emociones, vergüenza, ira, desafío, miedo. Linda, la voz de la abuela se endureció. Ahora. 40 personas contuvieron la respiración, y mi madre, quizás por primera vez en su vida, no tenía absolutamente ningún lugar donde esconderse. El rostro de mamá se había vuelto del color del ladrillo viejo, enrojecido, moteado, apenas contenido. ¿Sofía? La palabra salió tensa, forzada. Me disculpo. Debería haberte preguntado antes de dejar que Isabella usara el coche. Eso fue todo. Una admisión técnica y superficial. Nada real. Los ojos de la abuela se entrecerraron. ¿Esa es tu disculpa? ¿Por 3 semanas de robo, por mentir a todos aquí, por humillar a tu hija frente a toda su familia? Dije que lo sentía. Dijiste palabras. Hay una diferencia. La tensión en la sala era insoportable. Podía oír el tic-tac del reloj de alguien a 3 asientos de distancia. Pero algo había cambiado en mí durante la última hora. Había visto a mi madre mentir, desviar, atacar y finalmente retorcerse bajo el peso de la verdad. Había visto quién era realmente, y me di cuenta de que no necesitaba una disculpa genuina de ella. Necesitaba límites. Mamá. Me puse de pie, con las llaves todavía en mi mano. Acepto tu disculpa. Un destello de alivio cruzó su rostro. Pero necesito que entiendas algo. Mantuve mi voz firme, profesional. El tono que usaba con clientes difíciles. De ahora en adelante, cualquier decisión que me involucre a mí, a mi propiedad o a mi vida, me la preguntas directamente. No a través de Isabella, no a través de papá. A mí.
Sofía, siempre. Ya no decides por mí. Sostuve su mirada. No soy la flexible. No soy la opción de respaldo. Soy tu hija y merezco que me pregunten. La sala estaba en silencio. La abuela me miraba con algo que nunca había visto dirigido hacia mí antes. Orgullo. Orgullo real e incondicional. Esa es mi nieta, dijo en voz baja. Y por primera vez en 24 años, sentí que realmente existía en esta familia. La abuela no había terminado. Esperó hasta que me senté, luego se dirigió de nuevo a la sala. Hay un asunto más que discutir. Mamá gimió, realmente gimió, como una adolescente siendo regañada. El fideicomiso familiar Morales. La abuela juntó las manos. Como la mayoría de ustedes saben, su abuelo estableció este fideicomiso antes de fallecer. Estaba destinado a ayudar a las futuras generaciones de nuestra familia. Asentimientos alrededor de la mesa. Era de conocimiento común. Hasta ahora, he distribuido los fondos del fideicomiso a través de mis hijos, Linda, Roberto y Patricia. Ellos presentaban solicitudes en nombre de sus familias, y yo las aprobaba o negaba. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Eso se acaba hoy. La cabeza de mamá se levantó de golpe. ¿Qué? A partir de este momento, trabajaré directamente con cada nieto. Sin intermediarios, sin padres que decidan quién merece qué. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada primo. Todos ustedes son adultos. Pueden hablar por sí mismos. El tío Roberto asintió lentamente. Eso parece justo. Más que justo, coincidió la tía Patricia. Pero mamá. Mamá parecía como si la hubieran abofeteado. Madre, no puedes simplemente. El fideicomiso siempre se ha gestionado a través de... ¿De ti? La ceja de la abuela se alzó. ¿Para que pudieras decidir cuál de tus hijas merecía apoyo? ¿Para que pudieras tomar dinero destinado a Sofía y redirigirlo a Isabella porque la considerabas más digna? Mamá no tuvo respuesta. He visto cómo tratas a tus hijos, Linda. Todos ustedes. La voz de la abuela llegó a cada rincón. Y he decidido que mis nietos merecen algo mejor que ser filtrados a través del favoritismo de sus padres. Isabella y yo intercambiamos una mirada, breve, incierta, pero significativa. La estructura de poder de nuestra familia acababa de cambiar, y mamá ya no era la guardiana. Vaya. Todavía recuerdo el silencio en esa sala después de que la abuela dijera eso. Si estás viendo esto y pensando en la dinámica de tu propia familia, quién tiene el poder, quién toma las decisiones, quién es ignorado, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué habrías hecho en mi posición? Comenta abajo, yo habría y cuéntamelo. Además, suscríbete si quieres ver más historias como esta. Publico nuevas cada semana. Ahora, déjame contarte lo que pasó después de que salimos de ese restaurante. La fiesta terminó 20 minutos después del anuncio de la abuela. No oficialmente. La gente todavía comió pastel, cantó feliz cumpleaños, posó para las fotos, pero la energía se había drenado de la sala como el aire de un globo pinchado. Mamá y papá se fueron primero, apenas despidiéndose. Isabella y Diego los siguieron poco después, con Mateo dormido sobre el hombro de Diego. Isabella se detuvo en la puerta, me miró y articuló, lo siento. Asentí. No era perdón, solo reconocimiento. La tía Patricia me encontró en el estacionamiento, de pie junto a mi coche. Mi coche. Pasando los dedos por la manija de la puerta. ¿Estás bien, cariño? No lo sé, me reí débilmente. ¿Así es como se siente lo normal? He sido invisible tanto tiempo que lo olvidé. Me abrazó. Un abrazo fuerte, cálido, del tipo que había dejado de esperar de la familia. Hiciste lo correcto esta noche, defenderte. Eso requirió coraje. La abuela hizo la mayor parte del trabajo pesado. Ella preparó el escenario, pero tú subiste a él. Patricia se apartó, sosteniendo mis hombros. Estoy orgullosa de ti, Sofía, y estoy orgullosa de en quién te estás convirtiendo.
El tío Roberto me estrechó la mano antes de irse. Bienvenida al club, dijo con una sonrisa irónica. El club de los no favoritos. Las reuniones son los martes. Me reí por primera vez en toda la noche. La abuela fue la última en salir del restaurante. Caminaba lenta pero firmemente, rechazando ofertas de ayuda. Conduce con cuidado, cariño, dijo, dándome una palmadita en la mejilla. Abuela, gracias por todo. No me agradezcas. Sus ojos brillaron. Solo prométeme que nunca volverás a ser flexible. ¿Lo prometo? Conduje a casa sola esa noche. Ventanas abajo, música alta. Mío. Pasaron 2 semanas en un silencio incómodo. Ni llamadas de mamá, ni mensajes de Isabella. Papá envió un mensaje torpe, espero que estés bien, al que respondí con un emoji de pulgar hacia arriba. Luego, un martes por la noche, mamá llamó. Me quedé mirando su nombre en mi teléfono durante 3 timbres completos antes de contestar. ¿Sofía? Su voz era cuidadosamente neutral. Creo que deberíamos hablar. De acuerdo. No quiero que esta familia se desmorone por un coche. Suspiró profundamente. Fue un malentendido. ¿Podemos superarlo? ¿Un malentendido? ¿Sabes a qué me refiero? Las cosas se salieron de control. No debería haberlo sacado a relucir en la fiesta, y tu abuela tampoco. Noté lo que no dijo. Ningún reconocimiento de lo que hizo mal. Ningún reconocimiento de que me había robado y había mentido al respecto. Mamá, estoy dispuesta a hablar, pero necesitas entender. Bien, me interrumpió. En realidad, antes de que nos reunamos, quería preguntarte algo. Ahí viene. ¿La abuela ha hablado contigo sobre el fideicomiso? ¿Sobre lo que planea hacer ahora que gestiona las cosas directamente? Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. Si quieres saber sobre el fideicomiso, pregúntale a la abuela tú misma. Te estoy preguntando a ti. ¿Ha dicho algo sobre los planes para los nietos, sobre las distribuciones? Mi pecho se apretó con una vieja y familiar decepción. Mamá, si la única razón por la que llamas es para averiguar si voy a recibir dinero de la abuela. Entonces esta conversación ha terminado. Mantuve mi voz firme. Cuando quieras hablar sobre lo que realmente pasó, estaré aquí. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera responder. Algunas cosas, estaba aprendiendo, no se podían arreglar con una llamada telefónica. Un mes después de la fiesta, Isabella me envió un mensaje de texto. No sobre coches, ni sobre la abuela o fideicomisos o dramas familiares. ¿Solo, podemos tomar un café? Necesito hablar. Hablar de verdad. Dudé. Una parte de mí quería ignorarlo, proteger la paz que finalmente había encontrado. Pero otra parte, una parte más silenciosa, recordó que Isabella no había elegido ser la favorita más de lo que yo había elegido ser la ignorada. Nos encontramos en un pequeño café cerca de mi apartamento. Isabella llegó con aspecto agotado, ojeras bajo los ojos, el pelo recogido en una coleta desordenada. Nada que ver con la pulcra hermana mayor que había crecido envidiando. Gracias por venir. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. No estaba segura de que lo harías. Yo tampoco estaba segura. Nos sentamos en silencio por un momento. He estado pensando mucho desde la fiesta, dijo finalmente Isabella. Sobre todo. Sobre cómo nunca cuestioné las cosas. Sobre cómo simplemente tomé. Isabella. Déjame terminar. Sus ojos se encontraron con los míos. Siempre fui la prioridad. Me acostumbré. Nunca pensé en cómo te sentías tú. Tragó saliva. Mamá lo hizo fácil para no pensar. Ella manejaba todo, tomaba todas las decisiones, me decía qué creer. ¿Y le creíste? Lo hice. Porque era conveniente. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. No estoy culpando a mamá. Soy una adulta. Debería haberte preguntado sobre el coche, sobre todo. Sentí que algo se movía en mi pecho.
No, perdón, exactamente. Algo más frágil. No necesito que seas perfecta, Isabella. Las palabras salieron lentamente. Solo necesito que preguntes. Que me veas. Eso es todo lo que siempre he querido. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Estoy intentando. De verdad lo estoy. Sé que no fue una solución, pero fue un comienzo. 6 meses después, mi relación con la abuela Elena se había transformado. Cada domingo por la tarde, conducía mi SV, con su pequeño amuleto de brújula de vuelta en el llavero, a su casa. No en secreto, como antes. Abiertamente, con orgullo. Nos sentábamos en su jardín o en su soleada cocina, bebiendo té que ella insistía en preparar de la manera correcta. Me contaba historias sobre el abuelo, sobre sus primeros años juntos, sobre la familia antes de que se complicara. ¿Sabes por qué me gustas, Sofía?, dijo una tarde, podando sus rosales. ¿Porque soy tu favorita? Se rió. Porque me recuerdas a mí. Dejé mi té. ¿Qué quieres decir? Yo también era la flexible. Su voz se suavizó. La chica más joven en una casa llena de hermanos. Aprendí a ser invisible, a tomar lo que me daban y nunca pedir más. Tocó una rosa blanca, ajustando su posición hacia el sol. Tu abuelo fue la primera persona que realmente me vio. Dijo que me estaba desperdiciando al hacerme pequeña. Sonrió, perdida en el recuerdo. Me hizo prometer que nunca volvería a encogerme. Pensé en todos los años que había pasado encogiéndome, haciéndome más pequeña para que otros pudieran sentirse más grandes. Ojalá alguien me hubiera dicho eso antes, dije. La abuela se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. Te lo estoy diciendo ahora. Extendió la mano y apretó la mía. Ojalá hubiera tenido a alguien de mi lado antes. Por eso estoy del tuyo. La abracé entonces, de verdad, como debería haberla abrazado hace años. Gracias, abuela. Por todo. No me agradezcas. Me dio una palmadita en la espalda. Solo sigues siendo exactamente quien eres. Ese es todo el agradecimiento que necesito. Algunas lecciones tardan 70 años en enseñarse. Pero valen cada momento de espera. Entonces, ¿cómo están las cosas ahora? Mi relación con mamá es complicada. Hablamos, pero con cuidado. Ella sabe que hay límites que ya no puede cruzar. A veces vislumbro a la madre que desearía que hubiera sido, momentos de calidez genuina que me hacen preguntarme qué podría haber sido diferente. Pero no espero a que cambie. He dejado de esperar que me vea de la manera en que necesitaba ser vista. Isabella y yo estamos reconstruyendo, lentamente. Ella está aprendiendo a preguntar antes de asumir, y yo estoy aprendiendo a confiar en que realmente quiere saber. Nunca seremos tan cercanas como algunas hermanas. Pero ahora somos honestas la una con la otra, y eso es más de lo que nunca tuvimos. Papá se mantiene neutral, lo cual es su propia forma de elección. He aceptado eso de él. ¿Y la abuela? La abuela me enseñó la lección más importante de mi vida. Ser flexible no significa ser invisible. Mantener la paz no significa perderse a uno mismo. Ahora tengo 25 años. Tengo mi apartamento, mi trabajo, mi coche con su pequeño amuleto de brújula. Mis tés semanales con una mujer de 70 años que se niega a dejarme encoger. Ya no soy la flexible. Soy la que tiene límites. Y si estás viendo esto, si estás atrapado en una familia que te ignora, te quita, espera que siempre seas tú quien ceda, quiero que sepas algo. Tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a que te pregunten. Tienes derecho a ocupar espacio en tu propia vida. Alguien por ahí te ve. Tal vez aún no ha hablado. Tal vez, como mi abuela, está esperando el momento adecuado. Pero no tienes que esperarlos. Puedes empezar a defenderte hoy mismo.